Bienvenidos a Trazos de Terror. El lugar donde cada historia deja una marca. Y cada trazo es una cicatriz en la memoria. Aquí, no solo narramos leyendas. Las desenterramos. Dicen que no hay nada más inquietante que la sensación de ser observado, especialmente cuando lo que te observa no es humano. No tiene rostro, no tiene voz, solo una figura negra, más oscura que la noche misma. Hoy hablaremos de un fenómeno tan antiguo como aterrador, la gente sombra. La gente sombra, o shadow people, es un término usado para describir apariciones fugaces, figuras oscuras, con forma humana, que parecen moverse en los bordes de nuestra visión. Algunas permanecen inmóviles, otras se acercan lentamente, y las más temidas, se inclinan sobre quienes duermen, como si estuvieran estudiando su rostro. Su origen es difícil de precisar. Se han documentado experiencias en todas las culturas. En Medio Oriente, se habla de los jinns oscuros, espíritus que acechan en los rincones. En México y Centroamérica, de las sombras sin alma, señales de muerte cercana. En Norteamérica, el término shadow people se popularizó en los años 90, gracias a testimonios en programas de radio y foros paranormales. Muchos reportes coinciden en algo, la sensación de que la sombra no es solo una imagen, sino una presencia que irradia maldad. Era el año 2012 cuando Mariela Ortega, una joven enfermera de 27 años, consiguió finalmente un puesto estable en el turno nocturno de un hospital antiguo en el centro histórico de Puebla, México. El edificio, construido a finales del siglo XIX, tenía techos altísimos, molduras desgastadas y paredes gruesas que parecían encerrar siglos de secretos. Afuera, la ciudad dormía bajo el eco distante de campanas y el ocasional ruido de un taxi. Adentro, los pasillos permanecían sumidos en una penumbra que ni las lámparas fluorescentes lograban disipar por completo. En su primera semana, Mariela notó algo extraño, un silencio demasiado profundo, casi opresivo. Incluso el zumbido de los equipos médicos parecía amortiguado, como si algo en el edificio absorbiera los sonidos. La primera vez que lo vio fue una noche fría de miércoles. Mariela revisaba el suministro de medicamentos en la sala de emergencias. El olor a desinfectante era intenso, y las sombras de los gabinetes se alargaban hacia la puerta de vidrio. Fue entonces cuando, al alzar la vista, lo notó, un hombre alto, inmóvil, de pie en el pasillo. Vestía completamente de negro, pero no como un médico con uniforme oscuro, sino con una ropa antigua, de líneas largas, casi como un traje formal. Lo más inquietante era que no podía distinguir su rostro. No estaba cubierto por una máscara ni por el cabello, sino por una sombra densa que parecía absorber la luz, como si la oscuridad misma se hubiera condensado allí. Mariela pensó de inmediato que podría tratarse de algún paciente desorientado. El hospital, por su ubicación, a veces recibía personas sin hogar o enfermos con problemas mentales que se perdían por los pasillos. Tomó una linterna y salió al pasillo para hablarle. El aire cambió de golpe, un frío intenso le recorrió la piel, y su respiración se volvió visible. En Puebla no era común sentir ese tipo de frío dentro de un edificio cerrado. Dio unos pasos, con el eco de sus zapatos resonando contra las paredes, pero el pasillo estaba vacío. No había ni rastro del hombre. Y lo más extraño, aunque el pasillo estaba cerrado por ambos extremos a esa hora, el aire helado persistía, como si acabara de abrirse una puerta a un lugar invernal. En los días siguientes, los encuentros se volvieron más inquietantes. A veces, mientras llenaba historiales en la sala de pediatría, lo veía de reojo, de pie al final del pasillo, quieto como una estatua, mirando en su dirección. Si giraba la cabeza para verlo de frente, desaparecía. Otras veces no lo veía, pero lo sentía. Esa sensación visceral de estar siendo observada, el hormigueo en la nuca, el impulso de voltear aunque supiera que no había nadie. Una noche particularmente silenciosa, Mariela descansaba en la sala de enfermeras. Eran las 3 de la mañana y estaba sola, las otras dos compañeras habían bajado a urgencias por un caso grave. El sonido del reloj en la pared se marcaba como martillazos en el silencio. Se quedó dormida unos minutos, con la cabeza recostada sobre sus brazos. Hasta que algo la despertó de golpe. Sus ojos se abrieron, pero su cuerpo no respondía. No podía mover ni un dedo. El aire estaba tan frío que le dolían los pulmones al respirar. Y entonces lo vio. Frente a ella, a menos de 1 metro, estaba la misma figura negra. No estaba de pie,
sino inclinada hacia su rostro, como si quisiera observarla con detenimiento. No tenía ojos, pero había una forma oscura y hundida en el lugar donde deberían estar, y aún así, Mariela sentía que le sonreía. No una sonrisa amable, sino una mueca cargada de algo profundamente hostil. Permaneció así por lo que pareció una eternidad. Mariela escuchaba su propio corazón desbocado, el zumbido agudo en los oídos y un ruido leve, casi imperceptible, como el roce de tela. Quiso gritar, pero de su garganta no salió más que un suspiro ahogado. De repente, la figura se enderezó lentamente, como un árbol que recupera su posición tras una ráfaga de viento, y se desvaneció hacia la esquina de la habitación, tragada por una oscuridad que no debería existir en un espacio iluminado. Cuando pudo moverse, Mariela estaba empapada en sudor frío y con las lágrimas rodándole por las mejillas. A partir de esa noche, supo que no estaba sola en el turno nocturno. Luis había trabajado de noche durante años. Decía que el silencio era su compañero y que la soledad le resultaba incluso reconfortante. Sin embargo, el viejo edificio donde había sido asignado recientemente era diferente. No podía explicar por qué, pero cada vez que atravesaba sus pasillos sentía como si estuviera invadiendo un lugar que no le pertenecía. El complejo había sido, según rumores, un hospital de campaña en décadas pasadas. Nadie confirmaba ni negaba la historia, pero los muros conservaban grietas viejas, y las puertas metálicas tenían un óxido tan profundo que parecía formar manchas con forma de rostros. Durante las primeras noches, Luis pensó que eran simples sugestiones. Hasta que una madrugada, revisando las cámaras, notó algo que no tenía explicación. En la pantalla, en el pasillo norte, una sombra alargada se movía pegada a la pared. Caminaba lentamente, arrastrando algo invisible. Lo inquietante era que no había detectores activados, ni ninguna puerta abierta. La figura parecía proyectar una sombra más oscura que la propia oscuridad. Luis retrocedió el video, lo observó en cámara lenta, y confirmó que no era un fallo. Era algo real. Poco después, mientras hacía la ronda física, escuchó un ruido sordo, como si alguien arrastrara un saco pesado sobre el piso. Al voltear hacia el final del pasillo, vio esa misma silueta, inclinada hacia adelante, con un movimiento repetitivo, arrastrando algo que jamás pudo identificar. Se quedó inmóvil, intentando racionalizarlo. Pero en un parpadeo, la figura se desvaneció y el pasillo quedó vacío. Fue entonces cuando lo sintió, una ráfaga de aire helado le golpeó el rostro y le caló hasta los huesos. No era el frío normal del aire acondicionado, sino un frío denso, como si hubiera atravesado un bloque de hielo. Aquella noche no pudo seguir patrullando. Permaneció frente a las cámaras hasta el amanecer, temiendo que, si volvía a cruzar ese pasillo, esa cosa lo estaría esperando. Carla solía estudiar hasta tarde, pero esa noche en particular había estado repasando para un examen importante. Los apuntes cubrían toda su cama y la luz de su lámpara de escritorio creaba un pequeño círculo de claridad en medio de la penumbra de su habitación. Afuera, la ciudad estaba en silencio, apenas interrumpido por el ruido lejano de algún automóvil. Cerca de las 2 de la madrugada, el cansancio la venció. Se quedó dormida sobre los apuntes, con el bolígrafo aún en la mano. No supo cuánto tiempo pasó hasta que abrió los ojos, sin razón aparente. Entonces lo notó. No estaba sola. De pie, junto a su ventana, había una figura oscura, tan inmóvil que parecía una mancha en la realidad. Pero no estaba afuera, estaba dentro de la habitación, mirándola directamente. Carla sintió un golpe de adrenalina, pero su cuerpo no respondió. La figura no se movía, pero su presencia era sofocante, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. Quiso convencerse de que estaba soñando. Cerró los ojos con fuerza y trató de calmar su respiración. Pero al hacerlo, tuvo la sensación de que aquello se acercaba, despacio, muy despacio. Un paso, luego otro, hasta que sintió su presencia justo al lado de la cama. Su mano tembló cuando buscó la lámpara. Al encenderla, la habitación quedó vacía. Sin embargo, el vidrio de la ventana estaba cubierto de un vaho frío, como si alguien hubiera respirado allí durante minutos. Lo más perturbador fue la marca, una mano apoyada en el cristal, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. Casi no dormía desde entonces. Decía que,
Algunas noches, al apagar la luz, juraría escuchar un golpecito leve en el vidrio, como si alguien quisiera entrar otra vez. Algunos investigadores paranormales creen que estas entidades se alimentan de nuestra energía, especialmente del miedo. Otros piensan que son ecos de personas que murieron con traumas profundos, atrapadas entre dimensiones. La ciencia ofrece explicaciones distintas. Parálisis del sueño. Alucinaciones hipnagógicas. O juego de sombras y luces. Pero los testigos aseguran que lo que vieron no era producto de su mente. La gente sombra no solo se ve, se siente. Puede que no creas en fantasmas ni en demonios, pero la próxima vez que sientas que alguien te observa, que hay una figura en la esquina de tu habitación, recuerda esto: no todos los que miran quieren ser vistos. Dime, ¿alguna vez viste algo moverse en las sombras cuando estabas completamente solo?